Vamos a la Biblia. Una vez más queremos repasar versículo 5, Judas, el libro antes del Apocalipsis. Puede estudiar conmigo, por favor, agarre su Biblia, un papel, y vamos a hacer nota de las escrituras de la palabra de Dios. Saludos a todos los hermanos que nos llaman para saludarnos. Tenemos hermanos en Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia para Cristo, Dios le bendiga. Desde Barcelona nos han llamado para saludarnos. Muchas gracias, hermanos, Dios le bendiga. Y aquellos países que no mencionamos, México, Dios le bendiga, para Cristo, amén. Adelante, siervos de Dios, es este llamado. Invitarlos siempre a escudriñar la Santa Escritura, versículo 5 de Judas. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que en el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y en Hechos siempre le doy la advertencia que dice Saulo, 17:11, no creas, sino que estudia la palabra y filtra lo que cualquier maestro te diga a ti. Eso es la advertencia en el nombre del Señor Jesús, que la palabra entre al corazón y haga lo que tiene que hacer. Dios se encargó de dirigir un evento con tanta acción, una nube de día, una llamarada de fuego de noche, un desfile de plagas para los egipcios y ninguna plaga para la nación de Israel, como usted pudo ver allí en la historia del pueblo de Israel. La nación quedó atrapada entre el mar y las tropas egipcias, y Dios le abre el camino a Israel a través del mar para que pudiera pasar en seco, y así la nación egipcia quedó ahogada en este mar. Dios milagrosamente los rescata de la mano fuerte del faraón, y vemos cómo este imperio se rinde a la trampa, por decirlo así, ante Jehová Dios Todopoderoso. Por anticipadamente se le explicó al siervo Moisés que Faraón no iba a creer. Es aquí que Dios usa la ocasión para modelar su poder mientras rescata a su hijo Israel, su primogénito. En Éxodo 4:22 nos dice el Torá: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y usa este milagro una y otra vez para recalcarle a los profetas cómo él liberó a su pueblo de la esclavitud, y como un trofeo, un triunfo para nuestro Dios, que usó mano fuerte para sacar a su pueblo del sufrimiento. Cuando el Israel entró a Egipto, era una familia de 70, una familia que sembró la esclavitud. Ellos tenían un joven en su familia que ellos lo metieron a un pozo y después lo vendieron de esclavo. Y dicho esclavo fue esta nación que se convirtió en esclavo por 400 años, más o menos, para ser exacto. Pero cuando salieron de Egipto, salieron como nación, más de 1 millón de personas con seguridad. Ellos iban para Canaán, a la tierra que se les había prometido, que más o menos se tardaría como 11 días a pie, tal vez unas 5 horas en un carro en nuestro tiempo común. Pero sucedieron atrasos de 38 años para ser exacto. ¿Cuántos entraron a Canaán? La Biblia nos explica que solo 2 personas entraron a Canaán. Judas quiere que hagas un minuto de silencio para recordar el ejemplo de esta nación. Pregunto, ¿se salvaría todo este pueblo? ¿Será que ellos van a estar en el cielo cuando nosotros lleguemos ahí?
claramente podemos ver cómo este pueblo tentó a Dios. Judas nos apunta no si Dios tiene la habilidad de salvar a su pueblo, ni tampoco a las lecciones como la Pascua, el tabernáculo, las ofrendas, el cordero, el ángel de la muerte, ni tampoco cómo Dios los sacó de Egipto, ni el milagro de abrir el mar, ni tampoco las ofrendas. Este no es el punto de Judas. Judas se enfoca en la apostasía y el desviarse de la destrucción que sigue después que entras en apostasía. Y este es un trío de apostasía que Judas en el versículo 5 nos muestra la apostasía de Israel como nación. Versículo 6, la apostasía de los ángeles caídos. Versículo 7, la apostasía de Sodoma y Gomorra. Hoy quiero entrar en detalle solo en el versículo 5, la apostasía de Israel como nación. Judas en esta carta presume que ya eres salvo y que te conoces el Torá, y le informó que dichas personas que practican esta rebeldía, hoy en día los que practican esta rebeldía contra Dios, están dentro de nuestras iglesias y aún creciendo en número apresuradamente. Quiero recordarte que así como Jehová salvó a Israel de la mano de Egipto, después unos por uno fueron falleciendo en el desierto a los que no se paraban firmes en la palabra, en la promesa de Jehová, de no creerle a Dios lo que le habían prometido. A veces los hijos le piden regalo aunque se portan mal, pero un padre sabio no consiente a su hijo, especialmente al hijo mayor, porque si el mayor lo hace, también el menor lo va a hacer. Es aquí que a veces los padres tienen tendencia a ser más estrictos con el mayor, y el problema de su hijo mayor, Israel, fue la incredulidad de no creerle al padre. Pero si volteamos a ver a nuestro alrededor, mi amigo y hermano, es lo mismo hoy. La iglesia ya ni sabe cómo presentar el evangelio de salvación, porque nadie quiere escuchar y creer a nuestro anuncio, ni creer a lo que nosotros le anunciamos. Es la misma incredulidad que se ve hoy en día. Este drama del Éxodo es modelar para las generaciones venideras como ejemplo. Recuerda y sentemos una ancla fija antes de seguir a repasar lo que pasó con el pueblo de Israel. Si todos estos ejemplos te ponen un poco nervioso, en Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, dice mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dijo Jesús, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estos versículos no es un extremo, mi amigo y mi hermano. Este es el premio para la obediencia y aceptar el regalo de Jehová, a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. No solo tienes la mano de Jesús, con la izquierda agarras la mano de Jesús, con la derecha la mano del Padre. Entre los dos unen la mano y te levantan. Y la palabra se repite 2 veces: jamás te soltará. No que un día te va a soltar y el otro día no. Jamás Él te va a soltar. Y esa es la promesa, que agárrate de ella porque es para ti. La pregunta, ¿qué te hice? ¿Qué es lo que hizo Dios para rescatar a este pueblo? Con dulce amor. Con dulce amor Él entró a
a Egipto a rescatarlos del sufrimiento que ellos tenían. Y con seguridad te puedo informar que en Éxodo 3:7 dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Él se adueña de este pueblo, porque son sus hijos que están en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El hecho que tú castigues a tu hijo, mi amigo, no creo que vas a dejar de amarlo. Es evidente que este pueblo amado por Dios, pero la incredulidad de ellos los dejó al otro lado del Jordán. Ni aun el líder que fue usado pudo pasar a más allá del Jordán. Y se le instruyó en Deuteronomios 3:28 y se le dice: sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos a los 4 cabos de la tierra, al oeste, al norte y al sur y a este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás tú. Solo mírala, pero no la puedes heredar. Y esto fue cierto para todo el pueblo que salió de Egipto. Los rabinos dicen que cuando venga el Mesías, Él explicará toda la Biblia. Y yo lo creo así. Hoy día el pueblo de Dios hace pausa en su calendario judío para celebrar este evento solemne que en el pueblo de Israel se llama la Pascua. Éxodo 12 del 1 al 28. Revisemos 4 ejemplos que le sucedió, eventos grandes, catastróficos que le sucedieron al pueblo de Israel cuando salió de la nación de Egipto y por qué razón fue que ellos se quedaron a este lado del Jordán y no pudieron pasar. En Números 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto. Ojalá muriéramos en este desierto. Ellos están deseando morir en ese desierto donde ellos estaban. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? Dicen, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las quereñas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ellos deseaban morir. Perfecto, según tu deseo, así reciba, dijo Dios. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra. Note que a todo el que había murmurado no entrará a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. 2 hombres solamente, por no ser agradecidos. Hace unos días estaban siendo azotados por la mano fuerte del faraón, y qué rápido está en medio de la murmuración contra Jehová y contra el siervo Moisés. Y Jehová da un veredicto. Dice: solo Caleb y Josué y los hijos de estos 38 años hasta que cayeron uno por uno en el desierto. Parece que nuestro Dios Jehová tiene paciencia de verdad. Para él como que el reloj no existe. Muchos
Me dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto no aplica a mí, me dicen. Revisemos lo que nos dice el apóstol de los gentiles, Saulo. 1 Corintios 10:11. Todo esto le sucedió para ejemplo nuestro, para ti y para mí. Esta película es para que hagamos memoria que Dios de Israel sigue vivo hoy y a Él no le gusta el pecado, ni ayer ni hoy, no importa si eres judío, si eres gentil, si eres griego. A Dios no le gusta el pecado. La necedad nuestra sigue en pie y por eso la necesidad que exista un Pablo, un Saulo, un Judas en el Nuevo Testamento para la iglesia primitiva que fundaron los apóstoles, que fundaron estos hombres que fueron escogidos por el Mesías, para ti y para mí. Si no, mejor quitemos a Saulo y a Judas de las Santas Escrituras, si la palabra de ellos no es verídica y no es correcta. Una regla principal de la Biblia: cada tema está ahí con un modelo, ya sea en el Antiguo Testamento, que se modela lo que va a suceder, y en el Nuevo Testamento revelándose la palabra, como Jesús nos dijo: yo vengo aquí a cumplir la ley. Y Él pasó explicando la ley todos los años que Él estuvo caminando por las calles de Jerusalén. Él pasó cumpliendo y explicándonos la ley como debería de ser. Ejemplo número 2, número 25:1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Y nota lo que hay en 1 Corintios, Saulo 10:8 dice: Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está explicando un misterio más de esta historia, que el día anterior 23,000 ya habían muerto. Él nos explica por el Espíritu Santo en esta situación. ¿Qué es un ídolo? Cuando tienes algo que le toma el puesto a Dios, ya sea hábito, una carrera, fornicación directa, televisión, música, Facebook, cuentas sociales, y que hay cosas que el pueblo hace hoy que asustarían a los apóstoles de la época de Jesús, que asustaría a los profetas que modelaron esta palabra por el Antiguo Testamento. Ejemplo número 3, en Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo. Nota, mi hermano, esto es una situación que pasó en real, de verdad, entre el pueblo, que ellos por una comida, ellos empezaron a murmurar, y el Dios Todopoderoso permitió que las serpientes se acercaran al campamento y empezaran a morderlo, y se arrepintió Dios, le suple un milagro más, y de este problema de las serpientes que ellos tenían. La serpiente de bronce que se le ordenó a Moisés que levantara para que todo aquel que fuera mordido se acercara a ver esta serpiente de bronce en un altar que estaba relacionado con el altar de los tiempos. El bronce siempre sostiene el fuego. Esto
Me imagino que para Israel fue algo muy extraño, muy raro, que nunca se les había explicado a ellos, hasta que Jesús tuvo una conversación privada con Nicodemo en Juan versículo 3, y él explica: así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y era un modelo que Jesús fue enjuiciado en lugar nuestro, se levantó en la cruz, lo pusieron en la cruz y cargó el pecado tuyo y mío. Y el que mire a la serpiente podía ser sano en la época de Moisés, y el que mire a Jesucristo hoy, no importa de qué nación venga, no importa de qué país venga, sea judío, esclavo, griego, gentil, puede ver a Jesucristo hoy y será salvo. 690 años después, Segunda de Reyes 19, el rey destruye dicha serpiente, porque aquí el pueblo ya estaba haciendo ídolo de esta serpiente. Ejemplo número 4, número 16:1. Coré, Datán, Abimarán tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, no cualquier persona, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, varones que eran fieles, varones que eran ejemplo, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No, ya no vamos contigo. Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, dijo Moisés, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos a Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Eso es lo que Moisés dijo. El pueblo, estos 3 hombres hicieron su grupito y se levantaron a murmurar una vez más, diciendo: ¿quién te ha puesto a ti de mandón? ¿Quién eres tú? Moisés, Aarón. Y es ahí cuando Moisés se enoja. Moisés, el líder, sí se enojó. Un repaso de la apostasía de Israel. En 1 Corintios 10, Saulo nos va a explicar algo. Misterio guiado por el Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, nos dice la santa palabra de Dios. Mas estas cosas, repito, no codiciemos lo malo. Mi hermano, el Saulo hablándonos a nosotros, como ellos codiciaron, ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuran, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mira
que no se caiga. Este es el versículo clave. ¿Piensa que estás firme? ¿Tú piensas que ya lo alcanzaste todo? Dice, ten cuidado que no vayas a caer. Esto es el consejo de nuestro apóstol. Dios no le permitió entrar a su tierra, que ya era de ellos, porque ellos deseaban cosas malas. Note que aquí Egipto para nosotros representa el mundo. Faraón, el príncipe de este mundo. Moisés, el libertador, que es Cristo. El mar es un símbolo de bautismo en agua. La nube y la llama de fuego, un símbolo del Espíritu Santo. El problema aquí era el deseo que tenían de la vida de Egipto. Ni regresaron, ni tampoco entraron a Canaán. Se quedaron en el desierto seco, sin prosperidad ni nada, comiendo el pan que no le gustaba y murmurando. Entendamos que cruzar el río Jordán no implica morir y entrar al cielo. Canaán no simboliza el cielo, porque en Canaán no existieron paz completamente, existieron guerras, batallas. Y yo no quiero pelear en el cielo, no creo que voy a pelear en guerras en el cielo. Entrar a Canaán significa llegar a su casa y reclamar la tierra que habían heredado de su padre Abraham. Solo eran 10 días para llegar a su casa, donde cada quien iba a pasar de esclavo a propietario de su propia morada, y los latigazos de Egipto quedaban atrás. Canaán es la victoria que Jehová tenía para cada uno de ellos. Saulo tiene una palabra para ti. La ley o la gracia, este es ejemplo. Fue la falta de la fe, y tú, yo, estamos en la misma barca hoy. Por falta de fe no nos apropiamos de lo que Dios ya nos regaló. En Apocalipsis 3:1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dile esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Esto era lo que tenía Lázaro, estaba muerto. Cristo lo sacó de la tumba, le quitó la envoltura que él traía, y su cuerpo quedó libre y estaba vivo. Podía disfrutar de su familia, pero con amenazas de muerte. ¿Cómo que de nada le sirvió el milagro que Jesucristo le hizo? Él pasaba escondido porque lo tenían amenazado de muerte. Y estamos muchos en esa situación. Hemos salido del mundo y estamos en medio, en el desierto seco, y nunca disfrutamos las cosas. Es como que muchas veces tú te has preguntado, ¿por qué es que no salgo de este ciclo vicioso? Lo mismo, lucho y nunca prospero. ¿Por qué? En Juan 5:17, primera de Juan, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La misma celebración de los judíos fue traspasada a los gentiles en la Santa Cena, 1 Corintios 5:7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las consecuencias de no tomar la Santa Cena indignamente? Será juzgado por Dios como resultado de no tomar la cena del Señor indignamente. El juicio de Dios será enfermedad, debilidades y muertes. Puede revisar 1 Corintios 11, 29 al 34. Jesús le aconseja al paralítico de Juan 5:14, deja de pecar más antes que te suceda
algo peor. Obviamente que este hombre había recibido un milagro y se le aconseja y se le dice, deja de pecar porque te va a pasar algo peor. El versículo central para ti, para mí, de 1 Corintios 10:12, así que el que piensa que está firme hoy, mire que no caiga, agárrese bien con la mano izquierda de Jesucristo y con la mano derecha de nuestro Padre, porque entre los dos de su mano jamás nadie te podrá arrebatar. Si usted se preocupa por su vida espiritual, usted puede limpiarse hoy. Hoy día usted se puede limpiar. ¿Cómo? ¿Cómo Dios me puede limpiar? ¿Cómo la iglesia se limpia ahora? Bueno, en Salmo 119, 9, encontramos la devoción a la palabra, la devoción a la Biblia, el escudriñar, el buscar, el leer las Santas Escrituras. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si tú piensas que no puedes, me llama y me dice, es que hermana, necesito cambiar, no sé cómo, estoy metido en el alcohol. Dice la palabra de Dios que si tú escudriñas la Biblia y tú comienzas a leer las Santas Escrituras, toda la Biblia como paquete, no agarres uno y tires el otro, eso no, toda la Biblia es para ti. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quiere limpiar tu vida? Comienza a escudriñar la palabra. Y si sientes que el pecado y que has pecado y que el pecado te ha agobiado, también tenemos jabón para lavarte. ¿Cuál es el jabón del cristiano? En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿puedo pecar todo lo que quiera y luego volver a Salmos y volver a confesar mis pecados, mi hermana? Y leer estos versículos y pronunciarlos. ¿Cuál fue el consejo que Jesucristo le dio a la mujer de Juan 8:11? Jesucristo se enfrentó a una mujer que fue encontrada en el adulterio y todos los fariseos, los seduceos, los hombres religiosos de la época recogieron una piedra para apedrearla. Y Jesucristo se postra y escribe en el suelo. Y Él se para cuando los ancianos comenzaron a irse y los demás se fueron. Él se para enfrente de la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él le dice, no están, Señor, se fueron. Y Jesucristo le dice, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Judas, versículo 5, un repaso a la nación de Israel y la apostasía, la rebeldía de este pueblo, el hijo primogénito de nuestro Dios, que fue dejado al otro lado del Jordán y no pasó a la tierra que se les había prometido por la rebeldía, por la apostasía de ellos, por la incredulidad, por no creer, por murmurar. Y este es el llamado a todos nosotros, a pararnos firmes como soldados y pararnos fieles en la brecha y ser ejemplo para los demás. Que usemos nuestro vocabulario para levantar a alguien, no para ofender, darle la mano al que está caído. Que usemos las plataformas de las redes sociales para ayudar a alguien, no para buscar mujer ni para buscar hombre, sino para predicar, para ser testigos fieles del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Y eso es mi invitación a todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra entre a nuestros corazones. Es mi llamado y es mi deseo. Amén.